Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio sobre las estructuras de datos. En un video anterior te explicaba cómo se pueden manipular los arreglos de una manera, digamos, desordenada, pero en este video vamos a ver aquellos casos donde los elementos del propio arreglo están de manera ordenada. Entonces vamos a ver primero una pequeña explicación para entender mejor el algoritmo que vamos a implementar dentro de Python. Bien, una vez que hemos entendido cómo es que funciona un arreglo donde estos elementos que van a pertenecer al arreglo son accedidos a través de un índice y que puede estar ordenado o desordenado, pues en base a eso podemos implementar una lógica. En el caso de los arreglos que van a estar ordenados, digamos, numéricamente y de manera ascendente o descendente, el principio va a ser el siguiente. Cuando están ordenados, lo primero que vamos a ubicar es dónde queremos colocar ese elemento. Pero en este caso no vamos a buscar una posición en específico, sino vamos a buscar aquella posición donde le corresponda por valor. En el ejemplo que tenemos en pantalla, por ejemplo, tenemos el número 3. El número 3, al hacer la búsqueda del elemento o la posición donde le corresponde a ese elemento en el arreglo, lo que haríamos sería hacer una búsqueda de esa posición para poder insertar ahí. En el ejemplo, el número 3 va a ir entre el 2 y el 4. En este caso podemos hacerlo desde el punto de vista que va al lado del número 2 hacia la derecha, o va a ir a la izquierda del número 4. Va a depender de cómo vayamos a implementar el algoritmo. Aquí lo que vamos a hacer es desplazarlos hacia la derecha, ¿ok? En ese punto de vista. Si lo vemos de esa manera, cada que hagamos una inserción en un arreglo ordenado, lo que vamos a hacer es buscar esa posición donde le corresponde y vamos a desplazar los elementos hacia la derecha. En el algoritmo de los arreglos desordenados, sobre todo en el de la inserción, veíamos que hay necesidad o va a haber la necesidad de complementar con algunos espacios disponibles para efectos del ejemplo. Bueno, aquí va a ser algo similar. Vamos a tener que agregar tantos espacios disponibles porque muchas veces estos arreglos van a ser de tamaño fijo. Entonces, desde una vez que vayamos a implementar el algoritmo, vamos a generar algunos espacios vacíos para poder recorrer y, bueno, ejemplificar pues esta manera en la que se recorren los elementos. Un procedimiento muy similar va a ser cuando hagamos la eliminación en un arreglo ordenado, entendiendo que los números, mira, por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos en pantalla, que los números estén ordenados de alguna manera, en este caso de manera ascendente, y queremos eliminar de este arreglo un valor, por ejemplo en este caso el número 3. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener que ubicar el elemento y a partir de ahí recorrer hacia la izquierda todos los elementos que va a haber hacia la derecha. Es muy similar a la eliminación de un arreglo desordenado. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer para primero encontrar el elemento es hacer la búsqueda de ese elemento mediante la búsqueda binaria. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a ir dividiendo el arreglo en dos hasta encontrar el elemento, ya sea a la izquierda o a la derecha de los pequeños arreglos que se van a ir formando conforme vayamos desarrollando el algoritmo. Si queda del lado izquierdo, pues se va a ir ejecutando nuevamente una búsqueda binaria hasta encontrar el elemento, y una vez que se encuentra, ahí se aplica la operación de eliminación. Se elimina y se recorren los elementos, en este caso hacia la izquierda. Ahora vamos a ver cómo se implementaría este algoritmo dentro de Python para que te quede de una manera pues mucho más clara. Bien, ahora vamos a implementar los algoritmos de inserción y de eliminación en un arreglo ordenado. Para hacer el primer algoritmo nos vamos a basar en un concepto de capacidad, es decir, no voy a poder insertar elementos, y lo que
defino como capacidad es el número total de elementos que tiene mi arreglo, pues es superado. Si eso ocurre, no podré insertar más elementos. Entonces, bajo ese principio comencemos a implementar. Aquí dentro de Python vamos a definir una función, vamos a llamarle inserción ordenada, por ejemplo. Vamos a abrir paréntesis y como lo hemos hecho con otros algoritmos, vamos a definir nuestra lista, el array, el número total de elementos, el elemento que voy a insertar, en este caso le voy a llamar key. Y ahora definamos ese concepto de capacidad. Vamos a poner los dos puntos. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer es que si, en este caso, el número total de elementos supera a la capacidad, entonces lo que va a suceder aquí pues es que nos devuelva, por ejemplo, en este caso, el total de esos elementos, pues para prevenir situaciones inesperadas. Ahora, si la condición esta pues no se cumple, vamos a continuar. ¿Cómo vamos a recorrer en este caso el arreglo para poder hacer la inserción? Lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. Entonces vamos a definir una variable que se llame i, que va a guardar esa relación, y le voy a decir, oye, dame el tamaño del arreglo -1. Recuerda que dentro de Python los índices pues es uno menos que el tamaño del arreglo. Por ejemplo, si tiene 6 elementos, pues i va a valer 5, cuando en realidad pues tengo 6 elementos, lo cual es correcto dentro del contexto de Python. Ahora le voy a decir que mientras, fíjate, aquí esta condición va a estar interesante. Si i es mayor o igual a 0, es decir, mientras mi índice sea positivo y además que en mi lista, en mi arreglo, en la posición i, es decir, en la que me encuentro, en este caso va a ser en la última posición, cuando inicie mi algoritmo es mayor a el valor, mientras eso suceda, mientras el valor que está en el arreglo sea mayor a lo que yo quiero insertar, cuando se cumpla eso y además sea el índice mayor a 0, pues ¿qué es lo que va a hacer? Fíjate, aquí le vamos a decir que en mi lista, en la posición i más 1, es decir, una adelante, pues ponga a mi elemento en la posición i. Con esta línea de código lo que estamos haciendo es mover el elemento hacia la derecha, como lo veíamos en la lámina. ¿Ok? Y luego pues lo que vamos a hacer es ir disminuyendo mi, digamos, variable que me va a permitir llevar el control del índice, en este caso de i menos igual a 1. Esto lo va a hacer repetidamente hasta llegar al índice igual a 0. Después, cuando haya terminado, le vamos a decir, oye, en la lista, en la posición en la que te quedaste más 1, pues vas a poner ese elemento. En este caso va a ser key. ¿Ok? Entonces, cuando ya no se cumple esa condición, que por ejemplo el elemento en la lista sea mayor que mi valor, en ese caso lo que va a suceder es que pues voy a salirme de este ciclo porque es una condición AND, y finalmente el elemento lo voy a poner en una posición adelante. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es finalmente salirnos de mi función con un return, y le vamos a decir que en este caso vamos a encontrar el elemento en la posición n más 1, ¿ok? Porque es en esa posición en la que hemos, digamos, ubicado nuestro nuevo elemento y ha incrementado la capacidad. Ahora vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en los anteriores videos. Vamos a definir una línea de flujo principal ya para probar
nuestro código donde si el nombre de mi programa, por ejemplo, es igual a main, pues ¿qué es lo que va a suceder? Y de aquí en adelante pues inicia nuestra ejecución del programa. La función ya quedó terminada. No es gran cosa lo que hay que implementar. Ahora lo que hay que hacer es definir un arreglo. En este caso vamos a ponerle valores como 12. A ver, por ejemplo, pongamos un 16, un 20, un 40, un 50 y un 70. Observa que mi arreglo está ordenado de manera ascendente, con valores que pues se van incrementando. Ahora fíjate, vamos a definir un for que vaya desde i a el rango, por ejemplo, de 20, para generar valores posteriores al 70. Esto para generar espacios y poder recorrer los elementos a la derecha, como lo habíamos visto en la inserción desordenada. Pero ahora pues no lo vamos a rellenar de ceros, digamos, indicando elemento por elemento. Aquí lo que vamos a hacer ahora es definir una llamada a la función append y le vamos a decir que nos agregue ceros cuantos sean necesarios, ok, al menos desde la última posición de mi arreglo, que es el 70. Luego, después de aquí, lo que le vamos a decir ahora a Python es, vamos a definir la variable capacidad y en este caso le vamos a decir que sea del tamaño del arreglo de mi lista. Luego vamos a definir cuántos elementos tiene mi lista, que en este caso son 2, 4, 6. Vamos a definir n como 6. Vamos a definir ese elemento que le voy a pasar, por ejemplo el key, para que lo inserte, a ver, por ejemplo el número 26, ok. Si observamos el arreglo, el 26 se debe de insertar aquí, entonces lo que va a hacer es recorrer hacia atrás. ¿Sigue siendo mayor? Sí. ¿Sigue siendo mayor? Sí. ¿Sigue siendo mayor? Sí. ¿Sigue siendo mayor? No. Entonces aquí es donde se va a detener y esto es lo que hace esta parte. Y luego pues básicamente lo que va a hacer es, una vez que ya se detuvo aquí, va a insertar el elemento una posición adelante, ok. Entonces ahí tenemos esa línea. Vamos a imprimir una leyenda muy sencilla que diga antes de inserción y vamos a ponerle así. Ahora vamos a decirle un for con la variable i en el rango, por ejemplo, hasta n. Y ahora lo que vamos a imprimir pues son cada uno de los elementos del arreglo. En este caso, por ejemplo, le vamos a decir que sea el arreglo en la posición i y pues que nos ponga con el delimitador end, por ejemplo, un espacio ahí vacío para que vaya intercalando los elementos. Después voy a mandar llamar a mi función que se llama inserción, pero lo voy a almacenar en la variable n porque ahora quiero que me devuelva la nueva capacidad o el nuevo tamaño de mi arreglo. En este caso, si es de 6 me debe devolver 7, si es de 7 me debe devolver 8. Entonces vamos a decirle inserción ordenada, vamos a pasarle como primer elemento parámetro y lista mi arreglo, vamos a pasarle número de elementos, vamos a pasarle la llave y vamos a pasarle la capacidad. Entonces con esto ya podemos mandar llamar a nuestra función. Posteriormente lo único que voy a hacer es copiar este pedacito de código aquí y vamos a hacer nuevamente una impresión de mi lista. Hasta aquí pues ha concluido la codificación. Vamos a validar, creo que no hay ningún error. Bueno, aquí lo que he hecho es recorrer esta línea porque estaba dentro de el flujo de la función y le he agregado estos guiones bajos para que pueda interpretar correctamente qué es el flujo principal. Pero antes de
poder ejecutarlo, voy a agregar por aquí un diagonal n para que haga un salto de línea. Entonces ahora ejecutémoslo para que veas cómo se observa el programa. Entonces miren, antes de la inserción el arreglo pues se imprime como está definido: 12, 16, 20, 40, 50, 70 como los elementos que componen el arreglo. Y luego pues como te explicaba, el ciclo while lo que va a hacer es ir recorriendo hasta que encuentre el valor que ya no cumple con la condición, y entre estos dos elementos, que es el 20 y el 40, va a insertar el 26. Y en este caso pues la nueva capacidad o tamaño del arreglo, que se define nuevamente con n, pues va a ser 7. Entonces esta sería la manera en la que podemos implementar el algoritmo de inserción ordenada. Ahora veamos el de eliminación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es implementar el algoritmo de la eliminación, pero utilizando el algoritmo de la búsqueda binaria. ¿Cuál es el concepto aquí? Que básicamente lo que vamos a hacer es ir buscando en el arreglo el elemento, pero recuerda que la búsqueda binaria nos ayuda a hacer estas búsquedas más rápido, porque va a ir dividiendo el arreglo en pequeños subarreglos, y dependiendo si el valor que estoy buscando es mayor o menor a la mitad de mi arreglo, pues se va a ir por un lado o por otro. Ese es básicamente el concepto. Entonces ya no va a ser necesario aquí volver a escribir el algoritmo de búsqueda binaria, ya lo hemos implementado. De hecho lo voy a poner por aquí, pero nos vamos a centrar en implementar una función que se va a llamar, por ejemplo, delete element, ¿ok? O eliminar elemento, donde le voy a pasar un arreglo, le voy a pasar por ejemplo el tamaño de mi arreglo, de mi lista, y en este caso le voy a mandar el elemento que quiero eliminar. En este caso le voy a llamar key, voy a dejar otro espacio por ahí. Luego lo primero que voy a hacer es utilizar la función de búsqueda binaria y le voy a decir ok, vamos a mandar llamar a binary search y le vamos a pasar pues el arreglo. Y recuerda que la búsqueda binaria para iniciar requiere un rango, en este caso dónde va a empezar y dónde va a finalizar. Entonces el rango más bajo pues va a ser con el índice 0, y el más alto en la primera corrida va a ser n-1, y le voy a pasar pues el elemento que quiero eliminar. Después le voy a preguntar, oye, si la posición de mi elemento que me está devolviendo la búsqueda binaria es -1, como filtro le voy a decir que pues el elemento no se encontró. En este caso vamos a decirle con un salto de línea aquí, elemento no encontrado, ok. Después le vamos a decir que pues nos devuelva n, en este caso el tamaño del arreglo. Si esa condición no se cumple, lo que voy a hacer va a ser un ciclo for, donde voy a ir almacenando cada uno de los índices, pero en el rango que inicia en la posición que he encontrado, y va a finalizar en n-1, es decir, al final de mi arreglo. Y aquí lo que voy a hacer es ir recorriendo pues los elementos que están en la derecha hacia la izquierda, que ya lo elimino. Entonces con eso vamos a simular que está recorriendo los elementos hacia la izquierda. Aquí le voy a decir que el arreglo que está en la posición actual va a ser el de la posición de la derecha, es decir, i+1. Y finalmente, para salirse de esta función, vamos a decirle que nos regrese el tamaño del arreglo -1. Bueno, ahí hemos finalizado la implementación muy sencilla de nuestra función, y como lo hemos venido haciendo en anteriores videos, vamos a definir con la variable de clase que se llama name, y le vamos a preguntar si es el flujo principal que se llama main. Si esto se cumple, entonces ahora sí iniciamos la ejecución de nuestro programa. Vamos a definir un arreglo que va a tener los valores numéricos de manera ascendente, como 10, 20, 30, 40, 50, ¿ok? Para poderlo probar. Posteriormente vamos a definir una variable que se llama n, que tiene pues básicamente el tamaño del arreglo, y posteriormente le vamos a pasar el elemento que quiero eliminar. En este caso, a ver, vámonos a la mitad, que sea el 30. ¿Okay? Vamos a imprimir nuevamente un texto que diga
antes de eliminar, por ejemplo, y vamos a imprimir pues el arreglo con un for. Nuevamente vaya guardando los índices hasta el range. En este caso recuerda que el range no es inclusive en el límite superior, es decir, va a generar o nos va a imprimir o nos va a obtener el último índice menos 1. Entonces vamos a decirle que nos imprima el arreglo en la posición in y que pues los vaya intercalando con el delimitador que está asignado a end, que sea un espacio. Ok, ahora posteriormente que los imprime, ahora sí vamos a mandar llamar a nuestra función de delete element. Vamos a pasarle el arreglo, el tamaño y lo que quiero eliminar. En este caso va a ser el valor de 30. Y posteriormente pues voy a volver a imprimir los valores para que veas cómo queda la implementación del algoritmo, solo que aquí le voy a agregar un diagonal n por acá para que haga un salto de línea. Si todo está bien, déjame ver que no haya ningún error, parece que todo está bien, pero antes de ejecutarlo no le puse in, se me fue por ahí, le puse un 1. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Entonces al momento de ejecutarlo, mira, aquí se ve el arreglo del 10 al 50, se ve de manera ordenada, pero cuando quiero eliminar el 30, lo que hace es hacer la búsqueda, va partiendo en 2, y en este caso como el 30 queda a la mitad, pues bueno, ahí lo que hace es hacer la división exactamente y elimina el elemento. Entonces esta es una manera muy práctica, muy sencilla de implementar este algoritmo. Tú puedes hacer las pruebas, podemos mejorarlo todavía así. De hecho, si tú puedes observar, esta versión de búsqueda binaria es un poco mejorada respecto a la que implementamos en un video anterior, y esto lo hacemos de tal manera para que puedas ir viendo cómo es que los algoritmos pues pueden ir variando respecto a las necesidades o a las validaciones que vayamos haciendo cuando vamos ejecutándolo. Bueno, espero que este video te haya quedado claro. Ahora vamos a entrar en profundidad con los algoritmos de búsqueda. Ahora hemos visto cómo mover elementos, recorrerlos, pero tiene una parte muy interesante que son los algoritmos de búsqueda, como el algoritmo de la burbuja, el algoritmo quicksort, radixsort, etc. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir implementando muchos algoritmos que están relacionados a las estructuras de datos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.